Vimos el tema del decreto general de todas las cosas. El decreto general de todas las cosas. Pero desde el párrafo 3 hasta el párrafo 7, párrafo 3 al párrafo 7, la confesión de fe hace un giro para dejar de hablar del decreto general de todas las cosas y nos va a hablar del decreto específico de la predestinación para vida. Es decir, nos brindó primero un marco general acerca del decreto en sentido general, que es el decreto. Hizo las aclaraciones pertinentes de los errores que podamos evitar a nivel general. Y en el párrafo 3, entonces va a hablar ya de ese decreto de Dios, pero aplicado específicamente al asunto de la salvación o de la predestinación para vida eterna. Vamos a hablar entonces, y ya el decreto se va a hablar específicamente, no de todo, sino del decreto de Dios para vida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar sus atributos principales. Sus atributos principales. Y allí vamos a mirar ya el tema en sí, y es su selectividad divina. Su selectividad divina. Y ubicándonos en el párrafo 3, es decir, 3.3, confesión de fe 3.3, dice lo siguiente: por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado, para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. Entonces, aquí hablamos de una elección para gloria, una elección o una selección para vida eterna. Solo como para que entendamos, aquí nos está hablando de todas las criaturas racionales, es decir, hombres y ángeles. No es nuestro propósito, pues, ahondar en la elección de los ángeles, pero al menos en algunos textos, como usted lo podrá corroborar, está adelantando la tarea de que nuestra aplicación tenga, usted pueda poner encima en los textos de la confesión de fe y lo dirija a la Biblia para que no quede allí. Pero usted va a encontrar que dice de los santos ángeles escogidos, para una elección de los ángeles. Pues ahora sabemos que los ángeles que cayeron, más bien los ángeles que permanecieron fieles al Señor, fueron objeto de predestinación, de selección, pero pues nos vamos a concentrar en el asunto de los hombres. La doctrina de la elección enseña la elección para salvación o la predestinación para salvación, enseña que Dios en su sabio y eterno decreto ha escogido a algunos hombres y ángeles para salvación. Y como le digo, vamos a centrarnos en el hombre. Han sido elegidos para salvación, para vida eterna. Por supuesto que aquí hablamos de elección, si usted quiere selección o selectividad.
Quiere decir que Dios entonces no ha elegido a todos. Si usted hace una elección, se supone que selecciona entre una cosa y otra. Es selectividad. Ahora, la idea de que algunos no sean escogidos, sino rechazados, ignorados, o como dice aquí, dejados a actuar en su propio pecado, lo que se llamaría pasados por alto, se le llama reprobación. Entonces, si buscáramos lo opuesto, el antónimo de la elección para salvación, es la reprobación. Elegidos, réprobos. Elección, reprobación. Muchos profesantes cristianos rechazan esta doctrina y la cuestionan. No obstante, hay evidencias bíblicas a favor de que como hay elección, hay reprobación. Pero ya al final, si Dios quiere, de este día, lo miraremos. Es la consecuencia inevitable de elegir. Si usted elige ciertos artículos, por implicación está rechazando otros. La doctrina bíblica de la elección es un acto de selección que también incluye o implica un rechazo. Romanos 9, 11 al 13, nos muestra una de las mayores ilustraciones que el apóstol Pablo usa para enfatizarnos el asunto de la elección. Dice Romanos 9, 11 al 13, hablando de Jacob y Esaú. Yo sé que este texto está hablando de una elección para un propósito específico, pero también está incluido el tema, por supuesto, de salvación. Pero note el asunto, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Existe una idea de elección distinta y quiero ponérsela en evidencia. De hecho, aún los que no son reformados tienen que buscar una explicación a la terminología bíblica. Por ejemplo, cuando se enfrentan con Romanos 8, Romanos 9, Romanos 11, Efesios 1, Pedro, tantos textos que hablan de la elección para salvación, han tenido que buscar una explicación. Ahora, muchos dicen lo siguiente, hay al menos dos explicaciones más populares con las cuales no la Reforma explica la elección, y una de ellas dice que el Señor ha elegido a todos en Cristo. Ha elegido a todos en Cristo. Quiere decir que el Señor en Jesucristo, pero aquí es donde se manejan las palabras, ha provisto salvación para todos. Escuche bien. Ellos definen la elección como la provisión de salvación para todos. Pero que ya entonces solamente aquellos que creen finalmente estarán en el grupo en los que efectivamente la salvación se aplicó. Eso es como empatar la palabra elección con la palabra ofrecimiento. Y son dos conceptos distintos. Una cosa es que Dios ofrezca en Jesucristo salvación, y otra cosa es que Dios haya elegido en Jesucristo para salvación. Ese tipo de elección, donde dice el Señor en Jesucristo ofrece salvación a todos, no es un tipo de selección de ninguna manera. Usted no está escogiendo a alguien específico, a nadie personal, pues es como a todos y a nadie.
a todos por un lado, pero a nadie por otro lado. La elección que creemos, como está aquí, es a Jacob amé, alguien específico, y por lo cual hay un rechazo, una reprobación en el caso de Esaú. Eso sí es elección. No es un cheque en blanco que luego se hace efectivo, sino elegir, seleccionar personas en verdad. La otra explicación es muy parecida y he escuchado que gente un poco más estudiosa la defiende, y es que Dios eligió fue a Cristo. El predestinado es Cristo. Y ya, pero no a gente específica, sino que el Señor eligió o predestinó a Jesucristo. Y en adelante, entonces, solo quien está en Cristo vendrá a ser salvo. Pero mire lo que pasa. Es como seleccionar, en este caso, el arca, pero no seleccionar animales específicos que entren al arca. Esa es la forma de entender. Esa elección es como si el Señor hubiese predestinado el arca de la salvación, pero no individuos específicos que vengan a la salvación. Son variantes que usted encuentra en el mundo que les parece muy difícil entender que Dios ejerza su soberanía de verdad. Se quiere esquivar a toda costa la idea de que el Señor elija y seleccione a unos y a otros no. Eso es lo que se quiere guardar. Como que esa idea parece muy ofensiva. Esa idea parece completamente como injusta, de que Dios entonces mire a la humanidad y de ellos seleccione a unos para salvación y a otros, para usar el lenguaje de la confesión, los deje actuar en su pecado para que ellos sean reprobados. Pero la idea de selectividad, o sea, de una elección real, está por toda la Biblia. Hay tres argumentos en cuanto a la doctrina de la selectividad de la elección. Ya ustedes es lo que quiero comprobar. Cuando hay elección, una elección real, una selección, que Dios a unos los escoge, los selecciona para salvación y a otros no. Hay tres argumentos en cuanto a la doctrina de la selectividad de la elección y contrarios a la idea que todos los hombres son escogidos en Cristo o que el Señor predestinó a Cristo pero no a gente específica. La primera idea, como está en sus bosquejos, es que la idea utilizada para la elección implica la idea de selección. Debemos guardar las palabras, y elección no es sinónimo de oferta. Elección es sinónimo de selección, de seleccionar. Elección es escoger, elegir. Salmos 147, 19 y 20. Salmos 147, 19 y 20 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Aquí, como usted se puede dar cuenta, aunque no parezca la palabra elección ni selección, estamos hablando que a distinción de las demás tierras, Dios quiso tener un trato específico con Jacob, porque aquí no habla pues de la elección para vida, la predestinación que estamos viendo. Lo que le quiero ilustrar es que en la Biblia Dios sí puede hacer eso. Puede hacer ¿qué? Dar sus estatutos, sus juicios, dar su palabra, su ley a un pueblo y pasar por alto el resto. Ahí no está diciendo el Señor ha escogido Israel, pero es algo como simbólico, porque al cabo pues aparece. No, aquí está diciendo que el Señor dio a un pueblo algo y dice, no ha hecho así
con ninguna otra de las naciones. La Biblia sí apoya que Dios no solo puede hacer eso, sino que lo hace. Él es libre de dar sus dones al que quiera, y al que no quiera no se los da. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Amós 3:2 dice, hablando de esa elección de Israel bajo el antiguo pacto como nación, dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí conocido, no, la palabra de Dios, no siempre la palabra conocimiento significa ese accionar de que uno ignora algo, pero lo viene y luego lo conoce. No debe ser entendido así. En muchos textos la palabra conocimiento es sinónimo de una disposición de amor y una relación. Por eso dice, conoció Adán a su mujer y tuvieron un hijo. Oiga, pero ya la había conocido antes, ¿no? Está diciendo que no sabía quién era y ahora conoce quién era. Es una relación de amor, un previo conocimiento de amor. Y dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Es decir, mi amor está sobre ustedes, a distinción de otras familias de la tierra. Aquí la elección de parte de Dios implica que ellos tienen una posición especial en comparación con otras familias de la tierra. Dios puede amar a unos y pasar por alto a otros. Dios puede elegir a unos y darle su favor y pasar por alto a otros. También puede ver la idea en Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7 nos habla, bueno, ya algo más profundo, pero la idea es la misma. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así que la misma idea, Dios puede elegir para sí mismo un pueblo y pasar por alto a otros. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Estamos usando pasajes que tienen que ver con la elección de Israel y no con la elección para salvación eterna, por supuesto, pero el punto es señalar qué significa en la vida la palabra elección. Elección es elegir, seleccionar, llamar aparte y por implicación, ¿qué? ¿Qué pasa con los demás? Pues hay una reprobación, hay un rechazo. El amor electivo, bueno, obviamente debemos entender la idea del rechazo, vamos a explicarla después, pero cuando usted, por ejemplo, llega a la tienda, esos ejemplos tienen que ser mencionados, pero va a hacer la exégesis. Entonces, usted va a la tienda y tiene al frente el producto A y el producto B. No es que usted vaya a la tienda con odio por el producto B. Simplemente usted quiere el producto A, pero por implicación está rechazando el otro. Yo sé que la palabra rechazo puede ser usada de una forma violenta, como que usted tiene odio sobre alguien. Pero no es esa la idea. Sencillamente que usted al elegir A, ¿qué está haciendo con B? Rechazando por implicación. No es que usted vaya y al entrar allí diga, de todas formas, lo que menos quiero ver es a B y quiero odiarlo y si lo veo lo voy a romper. No, sencillamente usted quiere a A y por implicación no quiere el resto que no sea A. Y en la elección debemos pensar que Dios ama y elige a un pueblo y no es que tenga, por así decirlo, ese odio aversivo humano, ese odio pecador, sino que al elegir A, por implicación está rechazando a todo el mundo. Solo quiero ir induciendo para que entienda el término aquí. El amor electivo de Dios para con Israel en los ejemplos vistos implicaba que él no sentía lo mismo por otras naciones.
Palabras usadas para elección en la Biblia implican la idea de selección y rechazo. Segunda idea, en cuanto a la doctrina de la selectividad de la elección. Los pasajes bíblicos que enseñan la reprobación implican la idea de selección. Los pasajes que hablan de reprobación, pues ¿qué implica reprobación? Pues que hay una elección de otro lado. Por ejemplo, Romanos 9:18, Juan 12:37 al 40, note allí, no podemos esquivar la idea, pero Judas 4. Romanos 9:18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces aquí no estamos hablando de un simple ofrecimiento de salvación, esa manera de entender la elección como que todos son elegidos en Cristo. No, aquí dice que hay personas de las que Él quiere tener misericordia. Y también, si usted lo mira, esta misma doctrina por la otra cara, ¿cómo diría? Y al que quiere endurecer, endurece. La implicación, una cosa implica otra. Judas 4, hablando de los falsos maestros, porque también creemos que aquí habla no solamente de su falsedad como maestro, sino de salvación, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es decir, al momento del Señor elegir a un pueblo para salvación, ¿para qué estaba destinando al resto? Para su condenación. Ahora, ya miraremos eso, pero no es que exactamente usó el mismo poder para una cosa que para otra. Pero, como le explicaba la otra vez, usted tiene una banda que va hacia abajo de productos que van a la basura, ¿verdad? Por implicación, cuando usted toma uno y lo saca de la banda y no deja que usted vaya a la basura, por implicación, usted está destinando a los demás a donde iban, a la basura. Entonces Dios, para salvar, por supuesto, usa su poder, pero a los otros los pasa por alto, los deja andar en sus caminos. Pero el punto es este, la idea de reprobación está implicándonos que hay una selección real, no simbólica. Juan 12:37 al 40, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, hablando de los judíos de ese tiempo, y dice un texto muy, muy representativo, a pesar que él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Ahora mire lo que nos va a responder Juan. Por esto no podían creer. Bueno, ¿por qué no podían creer? Va a decir, yo les voy a responder citando Isaías, que por qué ellos no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces aquí el Señor está hablando que había unos que sí creían, por supuesto, y discípulos, mucha gente creyó en él. ¿Y qué vemos? Pues que otra gente no creyó en él. Y la pregunta es ¿por qué? Porque unos sí creyeron y otros no creyeron voluntariamente. ¿Por qué no creyeron? Porque en el caso de los que no creyeron, el Señor cegó sus ojos, su corazón. La pregunta es ¿cómo lo cegó?
¿Será que ellos eran gente que veía y el Señor fue y les cegó la vista? ¿O más bien son ciegos a los que el Señor les retira cualquier luz para que pudieran creer? Entonces creo que aquí tenemos un buen momento para explicar esto. Mucha gente tropieza con la idea de la elección divina, y esto por el pensamiento que cuando Dios elige a gente en una condición buena o neutral. Y entonces es una elección así. Piense eso. Vamos a hacer lo más sencillo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor contempla o planea tener una humanidad. No son buenos ni son malos. Entonces el Señor se acerca a ese grupo de personas y en su mente dice, lo elijo para salvación, y a que está en la misma condición de neutralidad, lo condeno. Como uno arriba, uno abajo. Uno arriba, uno abajo. Ese tipo de elección sería sumamente injusta de parte de Dios. Porque estas personas están en una condición donde es Él el que determina que este sea bueno y este sea malo. Vamos a la otra. Vamos a suponer que todos eran una humanidad buena. Bueno, en la mente de Dios, esa humanidad a elegir es buena. Y entonces a unos, siendo buenos, pues obviamente los afirma en su bondad, y a otros los enceguece, los encierra en su maldad y los rechaza. Ese sería el peor tipo de elección, ¿no? El peor, porque entonces el Señor toma a alguien que es bueno, o presumido bueno, y lo enceguece y lo vuelve malo. Y obviamente nosotros, ni la Reforma cree en que ese sea el parámetro de la elección. Recuerdo que esto que vamos a ver es algo muy profundo, estamos hablando de la mente de Dios, pero cuando hablamos de la elección de Dios, el Señor decretó también que esa humanidad estaría caída en pecado. Caída en pecado. Y entonces, caído significa muerto espiritualmente, desviado, no hay quien haga el bien, todos ciegos, todos oscurecidos, nublados, esclavizados de Satanás. A esa humanidad, en esa misma condición, es donde Dios elige a unos para vida y a otros los deja en esa condición. Y entonces allí no hay ninguna injusticia, sino que allí hay gracia. Entonces, no es que aquí estaba, vamos a suponer, aquí está un sitio medio, aquí estaba Pablo, Pedro, Daniel, Faraón, Judas, Esaú, todos estaban aquí. Pero Dios dijo, Pablo para arriba, Judas para abajo, Daniel para arriba, Esaú para abajo. Hubiera sido completo. Pero si la elección, como nos lo muestra la Biblia, en la mente de Dios, Pablo, Pedro, Judas, Esaú, todos estaban allí bajo pecado, todos bajo pecado. Y Dios entre ellos elige a unos para salvarlos y a los demás los deja andar en sus propios caminos, que se llama una elección por gracia. Cuando la palabra de Dios dice, por eso cegó los ojos de ellos, no es un enceguecimiento de gente buena que veía y ahora el Señor los encegueció. No es gente neutral que tenía la posibilidad de ver y el Señor se la negó, sino que está hablando de gente ciega. ¿Y por qué la Biblia habla de eso? Entonces, a estas gente ciega, que aunque es ciega y oscura, todavía participan de ciertos beneficios de Dios, el Señor los dejó andar, se retiró en su gracia común para dejarlos andar en sus propios caminos. Esta idea de elección o selección es la que debemos entender. Pero
nos ayuda a entender que entonces, habiendo la humanidad caída, entonces de la humanidad caída, ya caída, de todo el fruto que se cayó y se podrió en Adán, de ahí el Señor elige para salvación. Algunos dirán, no, se cayó por la paz, no se comprometió, entonces para el mismo, pero creo que es la mejor manera de entender. Dios elige el fruto caído. Entonces no es ni que el fruto esté en el árbol llenito de vida y uno de Dios los arranque para preservarlos y otros los arranque para quitarlos, ¿no? Ni siquiera es el fruto en una canastilla donde Dios tenga a unos para vida y a otros los tire para podrir. No, estamos hablando del fruto caído, podrido, agusanado, irreparable. De ahí el Señor levanta para vida. El Señor entonces, como lo sabemos, las leyes de la gravedad. Si yo le pregunto, ¿qué tengo que hacer exactamente? ¿Qué tenemos que hacer para que este borrador esté lejos del piso? Pues yo tengo que hacer una fuerza contraria, porque si lo dejo en su propio estado, él cae. Así que toda la humanidad caída está caída. Mi pregunta es, ¿usted ve, tengo yo que ponerle un pie encima al borrador para que esté ahí? Para que no. Sencillamente su propio peso lo tiene allí. Bueno, pero para levantarlo yo tengo que hacer una fuerza opuesta. Entonces, para salvar, Dios hace una fuerza opuesta. Pero para condenar no los tiene bajo el talón. Están caídos bajo su propio pecado. Estamos hablando de la mente de Dios. Estamos viendo tres argumentos en cuanto a que la selectividad es selectividad de verdad. Uno, que la idea utilizada para elección implica selección. Segundo, que la reprobación implica selección. Y tercero, que los pasajes bíblicos que contrastan a los elegidos con los no elegidos implican selección. Los pasajes bíblicos que contrastan a los elegidos con los no elegidos implican selección. Ya vimos en Romanos 9, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Pero iremos a 2 de Pedro 2, 8 al 10. 2 de Pedro 2, 8 al 10, hablando de Lot, dice lo siguiente: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Es que Dios tiene tratos personales. No es que haya abierto una oferta para todo el mundo en tiempos de Lot, sino que preservó a Lot. Y por implicación, ¿qué pasó con el resto? Los reservó para ser castigados. Yo le digo, con esto queremos ya sellar la mentalidad de que la próxima vez, yo leí varios artículos y definiciones esta semana, solo para corroborar que no han cambiado de posición y no han cambiado. Hay personas que dicen, bueno, elección significa selección, etcétera, pero todos somos elegidos en Cristo. O sea, toda la humanidad es elegida en Cristo. Como llegan a la conclusión de que elección es igual a oferta. No, es elección, ente particular. Y déjeme avanzar en un segundo punto. El primero le habíamos colocado su selectividad distintiva, ahora su particularidad inmutable. Entonces, uno era su selectividad distintiva y lo segundo, es su particularidad
inmutable. Su particularidad inmutable. Vamos al párrafo 4 de la confesión de fe. Párrafo 4 de la confesión de fe dice: estos ángeles y hombres, estamos en el capítulo 3, párrafo 4. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Bueno, aquí nos toca aprender de la intención de la confesión de fe. ¿Cuál es su intención? Pues enseñarnos eso mismo. Piense usted que si usted predestinó a Cristo, vamos a hacer la metáfora con Noé, usted lo que eligió fue el arca, pero no nada específico. Yo le pregunto, entonces, ¿cuántos pasos van a entrar? ¿Cuántas jirafas van a interferir? No sé, yo predestiné el arca, ¿sí? Pero no sé exactamente. Decir que se predestinó a Cristo, pero no a nadie en particular, significa que no podemos, ni nadie está seguro, ni siquiera Dios, cuántos serán los elegidos, cuántos no. Es un número indeterminado. Lo que tocará ver quién entra en el arca y quién no. Pero la confesión de fe dice que tanto los ángeles como hombres que han sido predestinados y preordenados, bueno, acá referencia a predestinación y preordenamiento. Yo creo que son dos términos, he entendido dos términos, que predestinación es específicamente lo que pasa con la salvación, y preordenamiento es todo aquello que pasa con la vida en general. Entonces, no solo, bueno, todos los acontecimientos de todo está preordenado. Ordenado, desde antes. Pero predestinación ya nos habla del destino eterno. A veces preordenación y predestinación suelen ser sinónimos, pero a veces preordenación es todo y predestinación es la vida eterna. Dice que estos ángeles y hombres están designados particular e inalterablemente. ¿Particular qué significa? Que es a cada uno, no es un grupo, ¿sí? Sino, no es, por ejemplo, Israel, sino es Daniel, Pedro. Eso es particular, dice, e inalterable. Quiere decir que el grupo de los elegidos no se puede revocar, cambiar, no crecen ni disminuyen, según la confesión de fe. Es interesante que la elección es tanto particular o personal como inalterable. Los adversarios de la doctrina de la elección, este es un asunto de la elección particular. Toda la elección es un problema. Gente que no cree en la elección, pero no incondicional. Gente cree en la elección, pero no particular. Nosotros creemos en la elección incondicional, y no con ninguna condición, propia voluntad, y creemos en la elección particular, es decir, de gente específica. Gente dice que Dios solo escoge naciones, solo escoge grupos. Por ejemplo, escoge Israel, por ejemplo, escoge la iglesia, pero que no escoge personas específicas para salvación. Me parece que esta es una evasiva muy inocente, llamémosle así. Dios escoge a Israel, pero no gente específica. Bueno, mi pregunta es, ¿y qué es Israel? Pues gente específica. No es que Dios elige, es la iglesia, pero no a gente específica. Yo le pregunto a una persona así, ¿y qué es la iglesia? Gente específica, ¿no? No es que usted piensa en un edificio, no sé, pero la iglesia es gente específica, ¿sí? Como que elige una familia, pero no gente específica. ¿Pero qué es una familia? Pues la gente que la compone. Es una evasiva, por
porque, vuelvo y les digo, les parece muy complejo, pues a todos nos parece complejo, lo que pasa es que nos hemos rendido a lo que dice la Biblia, pero que gente haya sido elegida. Muchas personas se apoyan en pasajes como Romanos 9 que hablábamos para afirmar que Dios elige es naciones. Bueno, ¿usted cómo puede elegir una nación y elegir personas particulares? Igual se entiende con la iglesia. Pero suponiendo la idea errada que Dios elige una nación o un grupo, pero no individuos, ¿qué tipo de elección sería aquella que no asegura en sí la salvación de nadie? ¿Por qué la Biblia se interesaría en hablarnos de selección o elección si al final no le está asegurando salvación a nadie? Si la elección no es particular, no puede haber ninguna seguridad de la elección de un grupo en específico. ¿Cómo me puede decir, elegí a Israel cuando la elección no asegura la salvación de nadie en específico? Entonces, ¿yo cómo puedo hablar de salvación de Israel? Si me habla de la elección de la iglesia, pero yo no puedo hablar de elección específica, ¿cómo puedo asegurar que la iglesia es elegida? No, no se puede. La elección debe ser particular, por supuesto. Creemos que Dios elige naciones, pueblos para fines específicos, pero también creemos en que elección, la predestinación es particular, individual. En el contexto del anuncio de la traición por parte de Judas, en Juan 13, 18, en ese contexto de la traición por parte de Judas, dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañón. Aquí el Señor está consolando a los discípulos, anunciando lo que vendrá, para que cuando pase, ellos no se perturbaran. Y los está consolando con una clara alusión a la escogencia particular de individuos. Así que el Señor les dice: yo sé a quién he elegido. Y también habla de el caso de Judas, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí el calcañón. Y el Señor les habla a los discípulos que ha escogido a individuos, un asunto de salvación, en el caso de Judas, uno de condenación. Judas fue al infierno como aquel a quien Dios no había escogido para salvación, contrastado con la elección de los 11, quienes sí seguirían al Señor. Entonces, estamos hablando que hay una posibilidad de que alguien fuera: no, yo sé a quién he elegido y este me va a entregar. ¿Ya? Con esas palabras alientan a los discípulos. Tenemos el caso de Romanos 11, 5 y 6. Romanos 11, 5 y 6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No hay que enredarse aquí en las palabras, sino que en ese tiempo había un remanente escogido por gracia. Es decir, de todo Israel, al que supuestamente ellos se creían elegidos de Dios. Entonces la pregunta es, pero se ve que no todos son salvos. No, lo que pasa es que hay un remanente entre Israel, un remanente escogido por gracia. Pero si es por gracia, no fueron elegidos por sus obras. Porque si fueran elegidos por sus obras, entonces la gracia ya no sería gracia. O las obras no serían obras, porque se les cuenta como gracia ya no serían obras. Pero el punto es, hermanos, es que este remanente, no toda la nación fue escogido personalmente.
Entonces entre Israel fue escogido Pablo, Pedro, Marcos, Lucas, gente como esta. Y fueron pasados por alto otro tanto de personas que rechazaron al Mesías, porque se vio que rechazaron al Mesías. No toda la nación fue escogida, fueron escogidos personalmente ciertos individuos, los cuales estaban en el plan de salvación. Finalmente, uno de los textos más claros es Romanos 8:30. Y aquí, hermanos, no hay manera de esquivar una elección personal. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es que hay un grupo inalterable, son los mismos. A los que predestinó, a estos mismos también llamó, y a los que llamó, a estos mismos justificó, y a los que justificó, estos mismos glorificó. Y entonces mi pregunta es, ¿quiénes serán glorificados? Pues los mismos predestinados, los mismos que son llamados, los mismos que son justificados. Entonces no es que se les diga, bueno, el Hijo, pero no hay seguridad de quiénes llegarán a la gloria. No, estos mismos están en toda la cadena, desde la predestinación hasta la glorificación. Aquí se traza toda una secuencia de acontecimientos de algunos individuos que son predestinados. Los mismos que son llamados, los mismos justificados, son los mismos que aparecerán en el cielo. Podemos decir que el llamado de Dios en la historia nos muestra cuál fue la elección en la eternidad y a su vez la esperanza de gloria. Piénselo así. El llamado, y aquí obviamente el llamamiento eficaz. Y aquí tenemos adelante y tenemos hacia atrás. Hermanos, sabemos que hay dos tipos de llamados, ¿verdad? Hay un llamamiento general, El llamamiento general es ese llamamiento que se conoce que Dios hace por el Evangelio. Cuando el Evangelio está siendo predicado, Dios está llamando a todo el mundo, pero de forma general. El llamamiento eficaz sabemos que es el llamamiento por el que el Espíritu Santo obra. Es cuando además del llamamiento general, Dios manda a su Espíritu para que una persona vaya a Jesucristo. Pero, ¿qué estamos diciendo? Que el llamamiento eficaz en la historia nos muestra cuál fue la elección. ¿Me hago entender? Ser llamado en la historia nos muestra cuál fue la elección en la eternidad y es la esperanza de la gloria eterna. Quiere decir que si una persona ha sido llamada eficazmente a Jesucristo en el tiempo, ahora él puede saber qué pasó con él en la eternidad, pero también puede estar seguro de qué pasará con él a futuro. Llamamiento eficaz. Todo eso, hermanos, ténganlo en mente. Vamos a ver una sección que se llama preguntas difíciles acerca de la elección. Sigamos. 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Usted sabe que este llamamiento no es el llamamiento general, ¿no? Es el llamamiento eficaz. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces vemos una elección, un llamamiento, una elección, un llamamiento que fue antes de los tiempos de los siglos. Solo aquellos que estaban en el decreto son llamados, solo aquellos. Entonces,
podemos ver que el número de los elegidos es personal, perdón, el llamamiento es personal, pero también es inalterable. No puede pasar que Dios elija a unos, en el camino llame a otros, pero estaban elegidos. ¿Me entender? Entonces, eligió salvar a 10, pero llamó a 15, y en el sur aparecen 20. No hay ningún tipo de elección, ¿me entender? O póngase a pensar, eligió a 10, llamó a 8, y en el cielo aparecen 5. Porque pues que así fue, ¿verdad? Fueron difíciles, no sé qué cosa. No, los mismos, el que nos llamó con llamamiento santo, conforme a la gracia que nos fue dada. ¿Quiénes fueron llamados? A los que la gracia les fue dada antes de los tiempos de los siglos. Bueno, de hecho, eso responde a la pregunta clásica de ¿y por qué no nos vamos a reproducir en el cielo? ¿Qué piensas? Muy bien. Entonces, ¿los elegidos podrán dar a luz otros elegidos en el cielo? A ver, no cielo, como veíamos, en la tierra renovada, sería no. Porque si en el nuevo cielo, la nueva tierra, va a haber nacimientos, la procreación, esa gente, ¿cómo fue traída a Cristo? ¿Cómo fue elegido? ¿Ya ves por qué? Hay un límite. Primero los Corintios 1, 23 al 25. Primero los Corintios 1, 23 al 25 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pues para los llamados, ¿sabes? Llamados, no es el llamamiento general aquí, ¿no? Pues para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Y se habla de este llamado particular de Dios. En estos versículos vemos la cercanía que existe entre el llamado y la elección. ¿Cómo lo sabemos? Este llamado no es tan solo general, sino particular. Miren, hermanos, este mismo evangelio que llamó a unos fue tropiezo para otros. El mismo llamado general por el que el Señor llamó a unos, le puso tropiezo a otros. Pablo enfatiza en este texto la actividad de Dios en nuestra salvación. Él habla de la salvación de ellos como el momento en el que fueron llamados. Uno se pregunta, ¿fueron todos llamados? No, solo algunos fueron llamados. Fueron llamados individualmente, personalmente, específicamente. El llamado es personal, es específico, es individual, y por tanto podemos ver que la elección es específica, personal e individual. Y esto es lo que vemos en la Biblia. ¿Está bien, hermano? Vamos a dejar hasta allí. Hemos avanzado en la primera parte, que denominamos sus atributos principales. Vamos ahora a ver. Padre nuestro, gracias por bendecirnos con esta enseñanza